Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto y un lujo para la Academia Mexicana de Derecho presentar la primer mesa relativa al interés superior de la niña, niño y adolescente. Y hoy tenemos de verdad una mesa impresionante. Nos acompaña primeramente Daniel Gallegos Herrera de Ecuador, quien es el secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional de Ecuador, licenciado y abogado por PUSEC, especialista en Derecho Constitucional, máster en Derecho por la Universidad de Melbourne en Australia, candidato a doctor por la UASB, fue asesor jurídico de la Asamblea Constitucional de Ecuador, fue director nacional de Fomento y Control de Transparencia, secretario nacional de Administración Pública de Ecuador, fue asesor, coordinador de despacho, coordinador de selección y de sustanciación de la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador, docente en la Facultad de Jurisprudencia de la PUSE y docente de los módulos de posgrado en varias universidades del Ecuador. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jesús. Que ha sido designado, como se hace siempre muy cuidadosamente, miembro honorario de nuestra academia. Álvaro Burgos Barrera de Costa Rica, ministro de la Sala de Casación Penal y Penal Juvenil de la Corte Suprema de Costa Rica. Ella es magistrado, ministro para México, ministro de Corte, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz e Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, en las universidades de Cádiz, de Málaga, de Huelva y de Sevilla, de España, un número de doctora en Derecho con especialidad en Derecho Penal, maestría en Derecho por la Universidad para la Cooperación Nacional con especialidad en Criminología, es coordinador de la Comisión de Justicia Penal Juvenil del Poder Judicial, pues el nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, un gran académico, un gran amigo. Bienvenido a la mesa, Álvaro. Muchas gracias, Jesús, y un placer de estar con vos y con todas las compañeras y compañeros de esta mesa que, como bien decías, es una mesa de lujo para mí, un honor representar tanto a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión Penal Juvenil y también la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Un verdadero honor. Un honor también para nosotros. Cecilia Bartolé de Argentina, directora de proyectos de extensión, conocer los derechos de los niños 1 y 2 en Argentina, especialista en magistratura judicial, cursó la maestría en estudios sociales y culturales con tesis presentada para su defensa de la construcción del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en la provincia de La Pampa, Argentina. Cursó el doctorado en Derecho con formación de posgrado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, titular regulador de la asignatura de Derecho Internacional Público y Sistema Internacional de Derechos Humanos. Es también docente de posgrado en diversas universidades de Argentina en temas vinculados a sistemas internacionales de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, investigadora categoría 3 de CONEAU y es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Bienvenida a la mesa, Cecilia. Muchas gracias, Jesús. Es un honor estar acá en esta mesa con tan prestigiosos y prestigiosas juristas, así que agradezco muchísimo la invitación. Pues bueno, está con nosotros también Nel Patricia Gertrudis Greven Bobadilla, de Chile, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en Chile. Estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, obtención del título de abogado otorgado por Excelentísima Corte Suprema de Chile. Magíster en Derecho con mención en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia por la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales en Chile. Fue jueza titular del Juzgado de Familia de Pudahuel en Chile y es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Un gusto, un privilegio tenerte aquí, Patricia. Muchas gracias por la invitación y es un honor para mí estar junto a ustedes esta tarde. Está cerrando la mesa, pues un verdadero jurista también de cepa, mi querido amigo Arturo Pulmón de Uruguay, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, ex catedrático, profesor titular efectivo por concurso de Derecho Civil 1 y 2 de Obligaciones y Derecho 3 de Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el Uruguay, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en Argentina. Cursó doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, conferencista internacional y ya desde hace mucho tiempo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Arturo, bienvenido a la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Haré todo lo posible por merecer el elogio de la presentación y estar a la altura de los compañeros de mesa, de los cuales seguramente voy a aprender mucho de lo que me falta respecto
de esta materia tan comprometida, tan interesante y tan relevante para los sistemas jurídicos. Así que les agradezco y desde ya les pido disculpas por no estar efectivamente a la altura de las exigencias y de los cumplimientos que los restantes integrantes de la mesa tienen. Muchas gracias. No, totalmente, incluso con algunos problemas de garganta y aquí en la mesa. Muchísimas gracias, Arturo. Pues Daniel, iniciamos con todo este desarrollo de un tema tan importante que, bueno, Cecilia ha estado mucho en el desarrollo del sistema interamericano en derecho de doble fuente, la tutela judicial efectiva, pues ha sido y es claramente de un análisis presente en todos nuestros países y con criterios jurisprudenciales de gran trascendencia. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico, Daniel, del reconocimiento normativo del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes en tu país, en el Ecuador? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, si nosotros hacemos un recuento histórico de cómo el Ecuador ha avanzado respecto de este tema específico relacionado con el interés superior del niño, vamos a ver que Ecuador inicia este camino, como la mayoría de estados, al inicio de la década de los 90, ¿no es cierto?, cuando en 1990, el 1 de junio, ratifica la Convención de los Derechos del Niño, y en 1993 hace sus primeras reformas al Código de Menores, reformas que resultaron ser un poco insuficientes, porque como la mayoría de legislaciones en la época terminaba siendo una normativa estancada en la doctrina de la situación irregular, esta doctrina que habla de la minoridad y este tutelaje a los niños, niñas y adolescentes normalmente que se los considera, digamos, no como unos sujetos de derechos, sino como objetos de protección, ¿no? En el año 1998, con la Constitución que en esa época, digamos, fue promulgada, se reconoce por primera vez constitucionalmente estos principios de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Y específicamente el interés superior del niño fue uno de los reconocimientos más relevantes, ¿no? Después, en el año 2003, ya con un reconocimiento constitucional no solo del interés superior del niño, sino de los demás principios, y además el reconocimiento de la existencia de un sistema de protección integral, digamos, descentralizado además, de niños, niñas y adolescentes, se crea el Código de la Niñez y Adolescencia, que recoge toda esta doctrina renovado, ¿sí? Y en el artículo 11 reconoce este principio del interés superior del niño, que efectivamente, de acuerdo a lo que dice la Convención, también sigue esa línea, no es un principio de orientación, orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos. Por otro lado, es un deber de las autoridades ajustar sus decisiones y acciones a esta protección de derechos, busca el justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, bueno, establece dos normas, además, dentro del código que podrían ser discutidas ya en el contexto de la nueva Constitución, que es, primero, que prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural, y por otro lado, dice que es un principio de aplicación que no se puede alegar contra norma expresa y no sin haber escuchado previamente la opinión de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En el 2008, la nueva Constitución del Ecuador, que fue producto de un proceso bastante participativo, recoge esencialmente lo que dice la Constitución de 1998, pero en un contexto diferente, un contexto en el cual, además, niños, niñas y adolescentes son considerados junto con otros grupos, lo que denominamos grupos de atención prioritaria, que tienen una protección especial por parte del Estado y prioridad en la prestación de servicios públicos, del acceso a bienes y servicios por parte del Estado, y además protección por parte de no solo de los entes públicos, sino también de los privados y la sociedad en general, ¿sí? Esencialmente, la nueva Constitución trae la misma redacción respecto al principio específico del interés superior del niño, que dice se atenderá a su principio de interés superior. Realmente no hay un cambio muy grande en la redacción del principio. Sin embargo, hay que considerar que en la Constitución del 2008, las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, esto implica sentencias en casos contenciosos, opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observaciones generales de derechos humanos, son, primero, parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, son de directa e inmediata aplicación y su aplicación es preferente respecto de cualquier norma en cuanto sean más favorables.
Entonces, en ese contexto, el interés superior del niño tiene que ser leído a la luz de todas estas fuentes de derecho que amplía bastante las posibilidades de aplicar como derecho interno, por ejemplo, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, como la Observación General 14, o las opiniones consultivas de la Corte, en relación específicamente a niños, niñas y adolescentes. Entonces, un marco de protección bastante grande y amplio. Álvaro, bueno, ya con esta introducción que nos da lo que sucede en este momento en el tema, precisamente, Daniel, en Ecuador, preguntarte el desarrollo histórico-conceptual de la persona menor de edad. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la academia y a Jesús este interés particular en un tema que es, como son todos los temas de la materia penal juvenil, poco tratados por los académicos. A veces algunas personas piensan que trabajar con la justicia penal juvenil es como jugar en segundas o terceras divisiones, y eso es absolutamente falso, ¿verdad? Como si cuando estamos analizando un homicidio calificado de un adulto o un homicidio calificado cometido por una persona menor de edad, hay menos responsabilidad o menos dificultad de hacer un análisis de la teoría del delito. Todo lo contrario, yo siempre lo digo claro, duro y muy fuerte. Es decir, el que sabe penal juvenil generalmente sabe más que el típico penalista de adultos, porque sabe todo lo que tiene que saber el penalista de adultos, más la doctrina, más la jurisprudencia y más la legislación especializada en materia penal juvenil, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque todo lo contrario, ¿verdad? Hay que tener, aparte de eso, una sensibilidad, ¿verdad? Particular, la epidermis que tiene una persona que trabaja en la materia penal juvenil es diferente. Como dice la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo ni es igual, ¿verdad? Y entonces trabajamos con una materia totalmente disímil. Y resulta que en el desarrollo del concepto propiamente del interés superior de la persona menor de edad, nosotros nos enfrentamos a un ser humano que tenía una capitis diminutio, como decían los romanos, es decir, era asimilable a una cosa, a un objeto casi que era asumido por el ciudadano, que era el ser adulto que tenía ciertos derechos. Bueno, eso en el desarrollo de la humanidad va cambiando, y producto de ello el Estado va asumiendo entonces ciertas responsabilidades para, entre comillas, determinar qué es el interés superior de la persona menor de edad. Pero resulta que en ese afán del interés de la persona superior menor de edad, a veces se han conculcado, se han pisoteado, se han de alguna forma desvalorizado y tratado de una forma negativa el uso de los derechos que le confieren a la persona menor de edad por el solo hecho de ser una persona menor de edad. Esto ha tenido, digamos, un desarrollo desde Europa hasta el resto, y en América Latina nosotros no nos hemos visto exentos. Un desarrollo que ha, digamos, hecho una mezcla muy directa entre el derecho penal propiamente juvenil y el derecho tutelar, o un derecho más asistencial de familia. De esto, afortunadamente en Costa Rica, tengo que decir, hace 25 años, este año estamos cumpliendo ya un cuarto de siglo, ¿verdad? Mucha agua ha pasado debajo de ese río. Somos uno de los países que tiene una legislación especializada en materia penal juvenil de más antigüedad. 25 años cumplimos este año de tener una ley específica de la materia penal juvenil, y 15 años de tener incluso una ley especializada en materia de ejecución de las sanciones penales juveniles, que ya se la desearan en adultos en Costa Rica y en muchos de otros lados, porque no existe simplemente en materia de adultos. Entonces, ese esfuerzo de digamos, cambiar la metamorfosis de, como yo digo en un artículo mío, la transformación de la oruga a la mariposa, ¿verdad? Y no es que seamos una mariposa extendida, y mucho menos una águila, ¿verdad? Como el águila del símbolo mexicano, pero sí que hemos evolucionado mucho en esa percepción de la garantía y el respeto de las personas menores de edad, sobre todo cuando tienen ese perfil de imputados de cara a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas desde 1989, y que todos hemos tenido la tarea de efectivizarlos en nuestras legislaciones nacionales, ya les digo, en Costa Rica desde hace 25 años.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos acompaña precisamente Andrea de la prensa de la Corte Suprema de Costa Rica. Le damos también la bienvenida. Cecilia, ¿qué nos puede referir en relación a los avances determinados por la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño? Bueno, primero que nada, el interés superior, digamos, no es un concepto nuevo, sino que lo que ha evolucionado son los parámetros interpretativos de este concepto que han hecho que se perfeccionara, y esto se lo debe mucho justamente a la Observación General número 14 del año 2013 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Este concepto surge o está mencionado por primera vez en un instrumento internacional en la Declaración de los Derechos del Niño, que ya es un instrumento de 1959. Pero también lo podemos encontrar en otros instrumentos, como por ejemplo en la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Aunque es en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como bien decía Daniel, que el interés superior del niño se transforma en uno de los principios sustantivos y troncales de esta convención. Y por supuesto se plasma de una manera genérica en este artículo 3 de la Convención, que lo que dice es que en toda medida que intervengan niños, niñas y adolescentes, se tiene que tener como consideración primordial el interés superior. El interés superior también se menciona en otras normativas que contiene la Convención y también en los protocolos facultativos, por ejemplo, en el protocolo facultativo de venta, tráfico y prostitución infantil, o en el último protocolo facultativo, el protocolo facultativo número 3, que incorpora las comunicaciones individuales. Y si bien es un concepto que ha sido muy mencionado por la doctrina y la jurisprudencia, también es un concepto que ha sido sumamente criticado por su vaguedad y por su abstracción, ¿sí? El interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado que deja, en definitiva, un gran margen de discrecionalidad a la autoridad que lo está construyendo y que mal utilizado puede reproducir parámetros de lo que se consideraba como el sistema tutelar. Por eso, esos parámetros interpretativos que establece la Observación General 14 le han dado mucha más claridad a cómo debe aplicarse y construirse el interés superior del niño en el marco de los procesos de evaluación y determinación. Una de las cuestiones más interesantes que plantea esta Observación General 14 es que el interés superior del niño tiene que entenderse como un concepto trino, como un principio jurídico, como un derecho sustantivo y como una garantía de procedimiento. Como un principio jurídico lo que quiere decir es que guía el obrar estatal, ya sea en la construcción de una norma jurídica, de una política pública, pero también cuando estamos frente a una norma que puede tener dos interpretaciones, siempre tenemos que escoger aquella que mejor satisfaga las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, como derecho sustantivo, digamos, no pierde su naturaleza de derecho humano inalienable, y por lo tanto es exigible, y esta exigibilidad lo transforma en que su incumplimiento puede acarrear responsabilidad internacional. Y entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer los estados? Los estados tienen que establecer procedimientos transparentes de evaluación y de consolidación del interés superior del niño, justamente para poder explicar de dónde surge el interés superior del niño en los casos concretos. Y como garantía de procedimiento, además, en todo este proceso de evaluación y de construcción del interés superior del niño, el Estado debe explicar qué elementos tuvo en cuenta para construir el interés superior del niño, cómo se valoró concretamente la opinión de ese niño, niña o adolescente en el marco de ese proceso, y cuáles son las alternativas que tuvo en cuenta, digamos, al momento de concretar esta configuración del interés superior del niño. Ese es uno de los principales aportes que tiene la Observación General. Muchísimas gracias, Cecilia. Patricia, ¿cómo podemos concebir el interés superior precisamente como directriz general? Bueno, el interés superior es, como bien dijo Cecilia, un principio y un derecho. En cuanto a principio, orienta todas las decisiones del juez y lleva a preferir aquella interpretación de las reglas que mejor garantice los derechos del niño, que en definitiva es la concreción del interés superior del niño, como lo ha dicho tanto últimamente la Observación General número 14, pero previamente en nuestro medio Miguel Sillero y en el contexto internacional Michael Freeman.
y en tanto directriz general tiene que ser utilizada por el juez para la toma de decisiones, pero también por el legislador, por el constituyente. Nosotros estamos en Chile en un proceso constituyente porque nuestra constitución no recoge ningún derecho del niño, y eso ha motivado a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en sus decisiones muchas veces tome en cuenta o cite disposiciones de la legislación interna para desaplicar las normas generales. Por ejemplo, ahora, últimamente, se está discutiendo, todavía no se termina de discutir, lleva 6 años en discusión, la ley de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y uno de los puntos que fue discutido a nivel del Tribunal Constitucional fue precisamente el de la autonomía progresiva. Y en las sentencias del Tribunal Constitucional se citan disposiciones del Código Civil para declarar inconstitucionales ciertas reglas que aparecían en este nuevo proyecto. Entonces, como no tenemos nosotros en la legislación interna claramente delimitado a nivel constitucional los derechos, y tampoco nuestra Constitución es muy clara sobre el valor que se le debe dar a los tratados internacionales, ha servido para que se tomen este tipo de decisiones. Por lo tanto, lo que esperamos es que en la nueva Constitución uno de los puntos que se recoja con fuerza son los derechos del niño, de manera que exista claridad acerca de cómo deben interpretarse a nivel interno. Perfecto, gracias. Y vaya que está esa sentencia Tala Rifo que establece parámetros muy importantes en cuestión este tema que acabas de abordar. Arturo, continuando y cerrando la primera fase de esta extraordinaria mesa, ¿cuál consideras el problema metodológico que existe en la determinación del interés superior de la niña, niño y adolescente? Antes que nada quiero aclarar que me importa mucho la materia metodológica y los abordajes metodológicos, y que yo he percibido en algunas ocasiones que para la configuración conceptual de lo que se denomina interés superior del niño, no ha habido, desde mi muy austero y modesto punto de vista, no ha habido una apoyatura metodológica, y a partir de ahí, como efecto consecuencial, se derivan problemas de difícil solución. Yo creo que para contestar ese punto que Jesús me está formulando, tenemos que recordar, porque acá es una mesa de juristas, que hay posibilidad de 2 vertientes de abordaje metodológico respecto a una determinada materia sobre la cual uno ocupa su análisis crítico, ¿no? En definitiva, mucho más allá de la bienvenida preocupación protectoria respecto de niños y adolescentes, también debemos recordar y reafirmar que estamos en territorios científicos, y que por lo tanto también el territorio y su calidad científica obran de garantía para precisamente lograr ese afán protectorio de amparo de quienes se consideran vulnerables. El problema metodológico en derecho en general y en esta materia en particular, reitero, de acuerdo a mi parecer muy modesto, y que someto, por supuesto, a la consideración de, ya no de pares, sino de superiores a mí en el conocimiento de esta materia, es el siguiente. Cuando hay una problemática jurídicamente interesante, jurídicamente convocante de preocupación, uno puede tener o una visión casuista, una visión fundada en metodología inductiva, o una visión sistemática, fundada en pensamientos que necesitan y requieren de teorización. Y todo apoyado también en determinadas claves que vienen del lenguaje con el cual uno percibe que la situación se denomina. Yo propongo en esta mesa que pensemos
qué diferencia podría existir desde el punto de vista de una resolución conceptual de la problemática, sobre todo metodológica. ¿Qué pasaría si en lugar de decir interés superior del niño y del adolescente, no estoy cuestionando eso, simplemente lo coloco como un modelo para actuar, ¿verdad? Nos dirigiéramos eliminando la palabra superior y solo interés del niño y del adolescente. Perdón, estoy proponiendo modelos de discernimiento, ¿no? Bien. Ahora, cuando uno inserta la variable superior, hay algo que no he visto, pero seguramente se debe a mis carencias, no he visto ningún énfasis sobre qué significa superior. Superior es un vocablo que convoca una comparación. Uno, cuando habla de superior, se instala en un estado de situación en el que hay que cotejar algo que es superior a otra cosa que consecuentemente es inferior. Cuando uno califica y predica de superior el interés en materia jurídica, necesariamente tiene que dirigirse a la conceptualización que abarque el verdadero significado, esto es, entre el signo y el significado, semánticamente hablando, ¿qué significa superior? Entonces ahí hay un problema metodológico, porque no se está determinando respecto de qué es superior ese interés. Y el problema metodológico deriva en un casuismo. ¿Por qué? Porque va a dirigirse la atención del decisor de turno o del doctrinario de turno o del docente de turno o del abogado de turno a tratar de ver en el caso concreto si el interés del cual está dotado ese adolescente o ese niño es superior al de otro sujeto, al de otra situación o, en general, al de alguna otra entidad. Entonces, casi imperceptiblemente, desde el punto de vista metodológico, se va a tender a elaborar para el caso concreto una solución. Ahora, esa solución para el caso concreto tiene la propensión, así advierto yo, pero reitero, me puedo equivocar, a considerarse, método inductivo de por medio, como un enunciado general para aplicarse a otro caso que no necesariamente es igual. Con lo cual ocurre algo que ya Karl Popper lo había denunciado, dice que todos los cisnes que yo haya visto sean de un color, no significa que todos los cisnes sean de ese color. Y por lo tanto, al problema metodológico en su primera etapa hay que sumarle una segunda etapa. ¿No será que el casuismo está generando un efecto contraproducente respecto de la determinación precisa, conceptual precisa, que en materia jurídica es aguardable respecto de lo que es interés superior? Porque limitar al caso concreto puede, por supuesto, es bienvenido para el caso concreto, pero está faltando, me parece a mí, y ese es el problema metodológico, está faltando una consideración un poco más amplia, tratar de colocar pensamiento abstracto, porque en la abstracción realmente no es algo disvalioso, todo lo contrario, tiene el perfume de la intemporalidad, eso es maravilloso. Entonces, con pensamiento abstracto, tratar como llave maestra de conceptualizar categorías sin necesidad de estar recalando en el caso concreto, cuyo marco perimetral puede llegar a ser demasiado angosto como para fortalecer la disciplina y al mismo tiempo la finalidad que sus impulsores tienen, que es de proteger a quienes se consideran vulnerables. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Daniel, ¿cuáles son los antecedentes jurisprudenciales de la configuración del principio superior de niñas, niños y adolescentes? Bueno, respecto a este tema, y habiendo escuchado primero las introducciones de todos los demás panelistas, me parece que es interesante. Primero que mucho de lo que teóricamente voy a hablar, digamos, y está dicho, y eso es bueno, pero en cambio también hay muchos retos respecto a las cosas que se van diciendo, ¿no? Y creo que
vamos a ver que efectivamente lo que pasa en la Corte Constitucional del Ecuador es algo que probablemente se esté reproduciendo y tal vez por algunas de las fallas identificadas, creo que sobre todo por Cecilia y Arturo. Primero voy a comenzar a hablar respecto al tema de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador, para darle un poco de contexto, es el máximo organismo de justicia constitucional, de acuerdo a nuestra Constitución, y además de interpretación de la Constitución y de control constitucional. En derecho comparado terminaría siendo una de las cortes con más atribuciones. La verdad, tiene atribuciones de todo tipo, hace control abstracto de constitucionalidad de actos normativos, actos administrativos con efectos generales, omisiones normativas, hace control concreto por pedido de los jueces en consultas, controla la actividad jurisdiccional por medio de la acción extraordinaria de protección y además dicta jurisprudencia vinculante en casos de garantías jurisdiccionales, que en nuestro caso son, digamos, podríamos hablar de al menos 5 garantías que son las que podríamos identificar: acción de protección, que es equivalente al amparo, la tutela, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares. Y en ese sentido ha dictado mucha jurisprudencia y mucha jurisprudencia respecto del interés superior del niño en varios contextos. Yo me voy a quedar específicamente en 2 casos que me parecen interesantes para ilustrar qué es lo que la Corte trabajó en sus primeras conformaciones. Estoy hablando desde el 2008 hasta el 2018, que los jueces fueron cesados. Bueno, es otra historia que nos tomaría mucho tiempo en contar. Pero la cosa es que aquí hay 2 casos que me parecen interesantes, y el uno fue el tema de la tabla de pensiones alimenticias mínimas. En ocasión de una reforma que se dio en el 2009, la Corte Constitucional les llegaron varias consultas, de hecho más de 200 consultas de los jueces de niñez y adolescencia respecto de la aplicación de una tabla de pensiones alimenticias mínimas que establecía pensiones de acuerdo al nivel de ingreso del alimentante. Bueno, es una sentencia que habla de algunos principios, habla de interés superior del niño, trato prioritario, igualdad y no discriminación, y varios cargos que fueron intentados en contra de la tabla. En esa época, esto estamos hablando del año 2013, la Corte acogió los criterios establecidos en la opinión consultiva 17 del 2002 para referirse a cuáles son las implicaciones del principio de interés superior del niño, y dijo que es una condición necesaria para determinar la constitucionalidad de cualquier medida que se refiera a niños, niñas y adolescentes. Es decir, a la final estableció este principio como una consideración a tomar siempre en cuenta cuando existan estos derechos involucrados. Por otro lado, dice que es un elemento a considerar siempre que se haga un análisis de proporcionalidad de las medidas a adoptar en el contexto de casos en los cuales estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, ya en el caso concreto, se refirió específicamente a por qué la tabla calculaba la pensión alimenticia con base en el ingreso y sin la posibilidad de que se hagan deducciones previas. Y en aplicación del interés superior del niño, al menos como lo concibió, dijo que esto tiene una explicación en el sentido de que los alimentos al niño se deben antes de hacer cualquier consideración respecto del ahorro o endeudamiento del hogar, en el sentido de que se le tiene que dar prioridad en las consideraciones, y por lo tanto dijo que la tabla es constitucional, ¿sí? Después tenemos otro caso que es bastante interesante, que tiene que ver con un caso de doble maternidad. Este caso se conoció como el caso Satia. Es un caso en el cual una pareja lesbiana del Reino Unido tuvieron una hija por métodos de procreación asistida, fueron al registro civil a inscribirla y en el registro civil se negaron. Entonces, la Corte Constitucional desarrolló y en este caso el interés superior del niño en el contexto de, por ejemplo, cuáles son los límites a la aplicación del interés superior del niño, sobre todo en los estándares de Atala Rifo versus Chile, efectivamente diciendo que el interés superior del niño, que era lo que el registro civil estaba alegando como su razón para impedir la inscripción, no podía ser utilizado para discriminar. Y después utilizó, en cambio, el interés superior del niño como principio de aplicación de varios derechos, como el derecho de la niña, por un lado, a su identidad,
a reconocerse como hija de las dos madres que en efecto habían, digamos, la cuidaban, su derecho a la nacionalidad, porque de hecho al negársele la inscripción se le estaba negando la nacionalidad ecuatoriana, a pesar de que el Ecuador reconoce el ius solis, y también el tema de que digamos, el derecho al cuidado por parte de sus madres. Entonces, de hecho, reconoció la doble maternidad en ese caso. Esos son dos casos. Tal vez, si me queda un poco de tiempo, les hablo sobre el tema de planificación familiar, una estrategia de planificación familiar en la cual el Estado hablaba respecto de información y educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Y en ese caso habló del interés superior del niño como un límite para el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, cuando esto limita sus posibilidades de decidir libremente respecto de sus opciones sexuales y reproductivas. Sobre todo en el tema de adolescentes, ¿no? Esta fue una sentencia que de hecho fue bastante polémica, sobre todo por los grupos, digamos, más conservadores que consideraron que se estaba dando como demasiada libertad. Sin embargo, la Corte Constitucional en esa sentencia estableció que ese es un límite claro a la decisión de los padres respecto de no brindar información suficiente respecto de su vida sexual y reproductiva. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, ya esta observación 14 del Comité de los Derechos del Niño y ahora el abordaje que se da de esta opinión consultiva, las 17, vinculado un poco en esta 18 también, con este tema de los principios, ¿no? Interés superior del menor, protección integral, el menor como titular de derechos y especificidad en el tema de vulnerabilidad, y cómo se vincula todo esto, ¿no? Como hace la opinión consultiva 1 de 82, con todo el tema de tratados internacionales, el 19 de la Convención, el 16 del Protocolo Adicional de San Salvador, el 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y toda esta gama de jurisprudencia de la Corte, en el Atala Rifo, en masacre de las 2 R's contra Guatemala, todo lo que se viene, el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, toda esta gama que se ha venido manejando a través de este sistema interamericano y el sistema universal, y vaya el desarrollo que están haciendo ustedes del tema, de verdad que, híjole, qué un colectivo al final con las 4 mesas que vamos a generar. Álvaro, bueno, pues el principio del interés superior del menor desde la perspectiva que tú ya juvenil, ¿qué nos puedes decir? Como bien los compañeros han tocado, más allá de un asunto puramente metodológico y filosófico, de contenido etéreo, el principio como tal y la garantía del interés superior del niño, lo que no puede ser es simplemente un cajón vacío donde le metamos más o menos lo que queremos para justificar, ¿verdad? Como decía un sabio, un texto fuera de un contexto para afirmar un pretexto, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar que simplemente sea un concepto manoseado, como tradicionalmente se ha hecho en el pasado. Ya, bueno, vos has hecho un recuento de el principio como tal, se suscribe desde muchísimos años antes, y el problema es que en lo efectivo, en lo material, en lo sustancial, se ha utilizado no siempre de la mejor manera. ¿Verdad? Entonces, bajo la banderita esta de que estoy utilizando el interés superior de la persona menor de edad, entonces lo meto a una cárcel sin derecho, ¿verdad? Y antes les decíamos un centro tutelar, y ahí casi que usted le puede poner, si quiere, Disneylandia penitenciaria, ¿verdad? Pero al final, si es un lugar donde usted no se puede salir cuando usted quiere, eso es una cárcel, es un lugar de prisión que restringe sus derechos fundamentales. Y entonces, en materia penal juvenil, sí que también cobra un interés superior, ¿verdad? El tener muy claro que bajo la tesitura de la materia penal juvenil, las personas menores de edad tienen derechos, los mismos que los adultos, pero también aquellos que les son inherentes por ser una persona menor de edad. Y esto tiene que verse en 3 momentos, pero que todos son parte de uno mismo. En el momento de la investigación, en el momento, por supuesto, de tratar incluso con las medidas cautelares, que pueden ser obviamente privativas y no privativas de libertad,
y sobre todo en el momento de la imposición de sanciones y finalmente a nivel de la ejecución de la sanción. Entonces, la excepcionalidad de la aplicación de la medida privativa de libertad, sea esta cautelar o a nivel sancionatorio, debe darse siempre bajo una tutela rigurosa de la aplicación del interés superior de la persona menor de edad. Y esto es algo que a veces lo decimos, pero se pasa muy por alto, porque esto se materializa en cada decisión en la cual un juez tiene la obligación de fundamentar, ojo, cuál es el interés superior que se ve plasmado y de qué forma absolutamente excepcional le va a aplicar una restricción a un derecho fundamental, que no puede ser necesariamente la libertad, puede ser que esté restringiendo muchas otras cosas, pero cualquier restricción a un derecho fundamental de manera cautelar o de manera sancionatoria en el campo penal juvenil tiene que pasar por el tamiz de la excepcionalidad. Y esto, queridos amigos y amigas, tiene que ver con la materialización efectiva del interés superior de la persona menor de edad. Excelente, Álvaro. Cecilia, bueno, esta formación que tienes tú tanto en el sistema universal como en el interamericano nos va a permitir realizarte la segunda pregunta. ¿Cuáles son las líneas jurisprudenciales del sistema universal? Bueno, en realidad, dentro del sistema universal, lo que más se puede destacar es la observación general número 14, que establece, digamos, este proceso de aplicación que tiene el interés superior del niño en el caso concreto. Y este proceso de aplicación del interés superior del niño va a tener dos etapas. Una etapa que va a tener que ver con la evaluación, es decir, cuando se valoran los elementos que constituyen el interés superior y que han sido definidos por esta observación general número 14, y por el otro lado vamos a tener una etapa que va a ser más de la determinación del interés superior del niño, que tiene que ver ya con la aplicación de garantías procesales o las distintas garantías que se tienen que dar para concretar este interés superior. En esta etapa de evaluación, el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha valorado algunos elementos que son esenciales para concretar o poder llevar adelante el proceso de evaluación, y el primer elemento que ha valorado es la opinión del niño, este juego entre el interés superior y el derecho del niño a ser escuchado, que está plasmado en el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pensando también en un derecho que ha tenido una fuerte progresividad en términos de derechos humanos. Es decir, ya no se habla de un derecho del niño a ser escuchado, sino que se habla de un derecho mucho más profundo, que es el derecho a la participación. Y el derecho a la participación implica, digamos, un proceso de diálogo entre los niños, niñas y adolescentes y las adultas, que tiene que tener, digamos, una base que se basa justamente en este derecho del niño a ser escuchado. Otro de los elementos que tiene la evaluación es la identidad del niño, esto de dejar de pensar que los niños, niñas y adolescentes son un grupo homogéneo. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran atravesados por múltiples diversidades que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de evaluar el interés superior. Otro de los elementos que ha definido esta observación general número 14 es también la protección de la familia, entendiendo a la familia, digamos, como la unidad en la cual el niño, niña o adolescente va a desarrollarse, y pensando también que tiene que ser la última ratio la separación del niño de su familia, ¿sí? En pos de la construcción de este interés superior. Otro de los elementos que figuran en esta observación general tiene que ver con el cuidado y la protección, es decir, esto que hace al bienestar de los niños, pensando también en que los niños, niñas y adolescentes tienen un derecho a vivir sus vidas libres de violencia, y violencia, digamos, en un sentido amplio de la palabra. Y también, dentro de los elementos de evaluación, se tienen que tener en cuenta las interseccionalidades, que este es un concepto que, si bien ha trabajado muy bien la jurisprudencia del sistema interamericano, es un concepto que también surge en la observación general 14, más bien como mención a las situaciones de vulnerabilidad, es decir, poder detectar aquellas situaciones de vulnerabilidad particular que se sumen a la situación específica de la edad, que es una base, digamos, de situación de vulnerabilidad, y que puedan poner al niño, niña o adolescente en una mayor situación de indefensión. Por último, el comité ha agregado dos elementos más. Uno es el derecho a la salud. El derecho a la salud, que está contenido en el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
y que es un parámetro esencial al momento de trabajar con alguna situación en la cual hay que definir intervenciones de tipo médico o tratamientos hacia un niño, niña o adolescente. Y el último parámetro o elemento de evaluación que sugiere el comité tiene que ver con la educación, con este derecho, digamos, tan importante que atraviesa también las infancias, que está contenido también en el artículo 28 y 29 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pensando en la educación no solamente como la educación formal, sino también en aquella educación que tiene que ver con los contextos fuera de lo educativo. Entonces, todos estos parámetros tienen que analizarse en el marco de las circunstancias concretas que atraviesan un caso cuando uno o una va a evaluar el interés superior. Qué interesante, ¿no? Este tema de la interseccionalidad ya manejado por el tema, por el caso Hacienda Brasil contra Brasil, ¿no? Cuando se habla de esta discriminación estructural y que han hecho el abordaje todos, en el caso concreto de Cecilia y Daniel, cómo vincularon, por ejemplo, con el tema de la nacionalidad del 20 de la misma convención y con algunos temas como la educación y la salud, en el caso de Cecilia. Qué importante es todo este tema vinculante. Híjoles, se va emocionando uno cuando ve el desarrollo de la mesa y vas viendo todas estas grandes visiones. Patricia, bueno, ya nos hablaste un poco del interés superior del niño, niña y adolescente como directriz general. Ahora, en cuanto a la implementación en la aplicación de medidas de protección por vulneración del derecho, ¿cómo lo visualizas? Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una observación respecto a la semántica. La verdad es que la versión en castellano, español de la convención habla de interés superior, pero la versión en inglés dice mejor interés, dice best interest of the child. Entonces, cuando uno lo ve desde la perspectiva más global, se da cuenta que no es tanto en contraposición al derecho de otro, sino que a lo mejor para el niño. La convención lo que hizo fue transformar al niño en un sujeto de derechos, que ya venía desde la Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, esto no ha sido fácil de implementar en la práctica porque el sistema tutelar está muy arraigado tanto en los operadores del derecho como en la judicatura. Y eso ha significado que, como decía el magistrado Burgos, todavía sigamos adoptando medidas como si fueran bienes, en lugar de verlos como males menores. No hemos salido, por lo menos no en Chile, y por lo que se lee en el informe temático del derecho del niño a la familia, que sacó en 2018 el Comité de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es algo que atraviesa las Américas, en el sentido que todos seguimos adoptando medidas excesivas, especialmente en relación a la internación. Y se olvidan que existe otro tipo de medidas, especialmente las preventivas. Y porque se olvida también que las medidas de separación del niño, como señalaba Cecilia, es una cuestión de última ratio. Entonces uno debe adoptar todas las medidas para que el niño permanezca dentro del seno de su familia, especialmente cuando la familia tiene vulnerabilidades especiales, por ejemplo, personas con discapacidad o padecen pobreza. Ahí la ayuda del Estado debe ser reforzada y solo en el caso que la familia efectivamente no pueda hacerse cargo o que el niño por sus características requiera de la internación, se adopte esta medida. Sin embargo, la primera medida que adoptan en muchos jueces es pasar por la internación y después averiguar la situación. Entonces, ponemos, como dicen en el campo chileno, la carreta delante de los bueyes. Y eso ha significado una sobreinternación de niños con todas las consecuencias negativas que eso trae para el niño. ¿Por qué? Porque al internar al niño se conculca su interés superior, ya que se conculcan una serie de derechos. Y si consideramos, y el primero es la libertad, como decía el magistrado Burgos,
porque cuando el niño no puede salir de un lugar por su propia voluntad, estamos, en el fondo, privándolo de su libertad. Y eso no es solamente en el caso de la infracción de ley, sino que también sucede en el caso de la protección especial. Y por lo tanto, nosotros cuando vamos a internar a un niño porque tiene un problema y porque su familia no se pudo hacer cargo y el Estado no pudo ayudar a esa familia, no tenemos que verlo como que lo estamos ayudando, sino que lo estamos privando de su libertad porque hay razones de peso para ello. Y ahí se tiene que justificar muy bien el interés superior. Si no, vamos a caer en violación de derechos humanos. Muchas gracias, Patricia. No deja de ser muy importante ver también el aspecto metodológico y en este sentido, Arturo, continuando, ¿qué dificultades técnicas presenta el denominado interés superior del niño, niña y adolescente, pero ya visualizado como categoría jurídica? Desde mi perspectiva, la gran dificultad es la imposibilidad de generar una categoría abarcativa en sí misma de la propia conceptualización del interés superior del niño y del adolescente. Eso conlleva una propensión marginal y no marginal a generar contenidos diversos de acuerdo a la visualización subjetiva de la persona que se encarga o que está convocada para decidir un problema respecto de esa situación. Cuando metodológicamente se parte de una indefinición absoluta porque no hay una precisión conceptual respecto de lo que es, aprovecho un poco para tomar esa muy buena anotación que hizo la colega Griven sobre que en el texto originario dice mejor interés y no superior, y eso no parece una nimiedad, pero no lo es. Una cosa es el mejor interés y otra cosa es el interés superior. Y ese interés superior, como yo quise puntualizar en mi precedente intervención, es necesariamente comparativo. Ahora, ¿qué dificultades técnicas presenta el denominado interés superior del niño y del adolescente? Hasta ahora, la imposibilidad de generar una categoría, reitero, yo no le tengo miedo a las abstracciones, una categoría abstracta dentro de la cual uno pueda tener la garantía de que desde el punto de vista de la precisión conceptual se está frente a un problema de interés superior o de interés mejor. Miren, hablo del Uruguay, no voy a hablar de la Argentina, por más que estoy muy vinculado, Cecilia, a tu querido país. Mi homenaje, por ejemplo, a Tilio Alterini, a Roberto López Cabana, a Alberto Bueres, a Ricardo Lorenzetti, a toda esta gente maravillosa que son amigos. Bueno, hablo de mi país. Miren, lo que está ocurriendo en el Uruguay, sobre lo cual he alertado contra mucha gente que cuando uno trata de mover con cuestionamientos legítimos un estado de situación denominado establishment, recibe, en lugar de recibir una bienvenida recepción, lo que recibe no, porque vieron cómo está la cosa en muchos países, que el otro escucha para revertir y no para comprender. Miren, lo que está ocurriendo en el Uruguay es una propensión marginal y no marginal a la pretorianización del derecho continental. O una de dos, o estamos en un sistema continental o permitimos que criterios subjetivos decisorios, tan subjetivos como relativos y tan relativos como subjetivos, se erijan como pautas de conducta imperativamente impuestas a aquellos que se consideran vulnerables. La libertad ante todo y la dignidad de la vida que está garantizada por la libertad. Entonces, en un caso, esto se llama el principio de incrustación del que hablaba Gregorio Pérez Barba en España, un error subjetivo, una postura subjetiva de un decisor tan respetable como la contraria, se instala como vestida de sentencia, se instala como
una norma jurídica a la cual, individuada, pero norma jurídica al fin, a la cual recurren otros, porque la jurisprudencia, estoy hablando de Uruguay, reitero, muchas veces se funda en lo que dice otro tribunal, e incluso se han fundado decisiones sobre el interés del niño y del adolescente, diciendo, ya ha sostenido este juzgado, como si el fundamento era lo que ellos mismos sostuvieron, con lo cual termina siendo un efecto consecuencial derivado de una imprecisión metodológica, porque no existe en realidad la posibilidad de consistencia en aquellas decisiones que son tomadas sobre la base de criterios subjetivos, que son tan legítimos, pero tan relativos como los contrarios. Entonces hay una especie, yo no quiero referirme a la astronomía, pero ustedes saben que hay agujeros negros, ¿verdad? Entonces hay territorios, dominios, sensibles áreas en las que la indefinición campea, y eso no es bueno. Más allá del voluntarismo maravilloso de muchos jueces y juezas, en el Uruguay sobre todo, que se han puesto en realidad el poncho como corresponde y tratan, pero tratan de una protección que termina en los angostos límites del propio caso y no puede extenderse como un enunciado de validez general. Eso no es fácil, pero tampoco porque no sea fácil lo vamos a dejar de señalar. Así que hay una problemática que deriva de ese punto de partida metodológico que me parece importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que modestamente opino. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, en tu cierre, Daniel, ¿qué criterios relevantes ha desarrollado la actual conformación de la Corte Constitucional? Ya avanzaste algo en el caso de la Corte Constitucional de Ecuador, en relación con la aplicación del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, y en qué contextos específicos, Daniel. Bueno, primero comenzar que, claro, yo tal vez estoy ahora exponiendo ejemplos de pretorianización que va a ser como complicado, pero claro, trabajando en una corte más o menos lo que nos corresponde hacer. Y justamente lo que voy a hacer en esta última sección es hablar ya de casos en los cuales la actual conformación de la Corte ha utilizado el interés superior del niño como herramienta para la resolución de estos casos y de algún modo para el establecimiento de reglas jurisprudenciales, digamos, derivadas de estos casos, ¿no? Voy a comenzar con un caso que es interesante de un habeas corpus respecto al internamiento preventivo de adolescentes, en el cual a un adolescente que quedó, digamos, detenido, privado de la libertad en un contexto de juzgamiento por la comisión o la presunta comisión de un delito, quedó internado por más del tiempo establecido legalmente para ser detenido. Sin embargo, en este interín, que en Ecuador es de 90 días, por cierto, en este interín fue dictada la sentencia de primera instancia. Y el momento en que se presentó un habeas corpus por parte del adolescente, el argumento de los jueces de habeas corpus fue que estaba ya cumpliendo la medida socioeducativa, que sería el equivalente a la pena, y no el internamiento preventivo, porque ya estaba ejecutándose la pena. Entonces, en este caso, claro, la Corte dijo que existieron vulneraciones tanto por parte digamos, de los jueces que estaban conociendo el caso penal como del juez de habeas corpus, dado que no consideraron el impacto especial que tiene la privación de la libertad en el procedimiento, digamos, la privación de la libertad en el niño, niña o adolescente como un sujeto que requiere especial protección en relación con los adultos, y que el internamiento prolongado termina haciendo que se vuelva inidónea la medida de privación de libertad, ¿no? Y por otro lado, también habló respecto de la duración del procedimiento y habló respecto del impacto que esto puede tener en los adolescentes y en su desarrollo integral. Y por lo tanto, vamos, además de utilizar el interés superior del niño para analizar el derecho a la presunción de inocencia, la Corte Constitucional dijo que esta detención resultaba, además de ilegal, arbitraria, ¿sí?
En el siguiente caso, que es un caso yo creo que es bastante interesante y qué bueno que haya salido el tema de la interseccionalidad, porque es un caso yo creo que es bastante doloroso, justamente tiene que ver y también con la utilización del interés superior del niño como un mecanismo para revivir paradigmas tutelares. Es un caso de acogimiento institucional y el planteamiento de un habeas corpus para los niños que estaban, ¿sí? Digamos, a quienes se les había llevado a esta institución de acogimiento, en un contexto en el cual la madre era una jefa de hogar de 5 hijos en situación de extrema pobreza, ¿no? Esta sentencia, la Corte utiliza tanto la categoría de exclusión social como la de interés superior del niño, para analizar esta situación de una mujer víctima de violencia, en que una de sus hijas había sido sometida a posibles abusos, incluso por parte de una expareja de la señora, y el momento en que la madre hace la denuncia ante las autoridades penales, tanto el sistema penal, digamos, no da la protección, como los organismos del sistema descentralizado de protección de niñez y adolescencia, utilizan la situación de pobreza de la madre como la razón para quitarle a los niños y llevarle al acogimiento institucional. Después se dan situaciones de maltrato dentro del acogimiento institucional y la madre, con el apoyo de la Defensoría Pública, presenta una acción de habeas corpus. Entonces, esta acción de habeas corpus es negada y el juez de habeas corpus dice, el tema es que estos niños no están siendo privados de la libertad, están siendo protegidos. Y utiliza el interés superior del niño como un mecanismo, como les digo, de revivir este paradigma tutelar. Y después de que fueron reinsertados los niños, se demostró que ellos vivían con miedo de todas las autoridades, de la policía, les rehuían a los psicólogos, tenían hasta recelo de presentarse a la corte por el prejuicio que tenían respecto de los jueces. Entonces, claro, la corte consideró todo esto para utilizar el interés superior del niño de forma transversal y hablar de varios temas, comenzando por el tema del allanamiento. Diferenció el allanamiento de una morada cuando tú estás tratando de impedir la comisión de un delito que cuando tú estás cumpliendo la orden de un juez para el acogimiento institucional. Por ejemplo, dijo que los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados con respeto y dignidad, que se les debe informar sobre las razones del allanamiento, que se debe procurar no portar ni exhibir armas de fuego frente a los niños. En el caso había un tema bastante importante, que era que una niña se había escondido en el cuarto porque creía que le estaban buscando a ella, el hecho de esta actitud amenazante de la policía. Entre otras consideraciones que la Corte hizo que son bastante interesantes para leer, ¿no? Sobre situación irregular, la prohibición de discriminación y sobre todo la excepcionalidad de la institucionalización. Y un último caso, que es un caso que fue notificado la semana anterior, bastante interesante también, relacionado con una pareja colombiana solicitantes de refugio que llegaron a Ecuador a un hospital de frontera. Se le hizo un examen porque la señora estaba embarazada y los doctores determinaron que existía incompatibilidad sanguínea. Sin embargo, no hicieron nada al respecto y el día que llegaron al hospital, la madre fue atendida en labor de parto como cualquier parto normal y cuando volvieron a hacer el examen, se volvió a determinar lo que ya se sabía, sin embargo, el problema es que el hospital no estaba equipado y el niño murió. Entonces, en este caso, otra vez la Corte Constitucional utilizó el interés superior del niño como un principio de aplicación de los derechos para, aplicarlo a esta situación que además, reconoció como un problema interseccional, ¿no? Tema de niños, niñas y adolescentes y sus familias en el contexto de una solicitud de refugio. Entonces, sirvió para analizar el caso de bastantes maneras y lo aplicó en distintos contextos. Derecho a la vida, derecho a la salud, el derecho a la unificación familiar y el derecho de niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio. Y estableció reglas específicas para cada uno de estos derechos cuando la persona que ha sido víctima es un niño, niña o adolescente. Es igual una sentencia bastante interesante que les recomiendo, si es que quieren leerla, sería bastante bueno. Bueno, la vas a mandar al grupo que vamos a generar. Claro que sí. La Corte Constitucional Ecuatoriana. Álvaro, pues para cerrar tu participación,
el interés superior de la persona menor de edad de cara a la sanción penal juvenil. Ya se ha venido abordando el tema por varios de ustedes, y entonces, ¿cómo lo podrías desarrollar? Muchas gracias, Jesús, y de antemano agradecer este precioso rato que hemos tenido de conversación, que a uno se le hace chiquitito, y bueno, decir una vez más que desde mi perspectiva, el interés superior de la persona menor de edad no puede ser simplemente un cliché o un eslogan, ¿verdad?, que utilizamos y manoseamos de una u otra forma, sino tiene que efectivizarse y materializarse en buenas formas de aplicación en cada caso. Y sobre todo en el campo penal juvenil, creo que tenemos mucho, pero absolutamente mucho que andar. Ya no digo de muchos países donde todavía se mezcla lo tutelar y lo penal juvenil hasta el día de hoy, pero también en muchos otros, incluyendo a mi país, que tenemos 25 años de justicia especializada, pero todavía hay muchas cosas en las cuales podemos mejorar. El cómo establecer en el aquí y ahora qué va a pasar cuando le impones una sanción a una persona menor de edad y resulta que la persona quiere tener visita íntima, por ejemplo, y la otra persona que quiere que lo visite es un adulto. ¿Qué pasa cuando es una persona menor de edad? Son situaciones que todavía no están muy claras. Y si lo pongo más crudo todavía, ¿qué pasa si se trata de personas de la comunidad LGTB, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas tengan su derecho y independientemente que lo interpretemos como el interés superior o the best interest of the child, o decir, lo mejor o el superior, ¿qué hacemos en esos casos concretos? Es todavía un paradigma que tenemos que resolver. ¿Qué hacemos en situaciones como las que hemos vivido actualmente en pandemia, ¿verdad? Cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones donde tenemos que aislar a algunos chicos. ¿Qué pasa cuando estas personas privadas de libertad, no todos tienen derecho, el mismo derecho al acceso a la educación, a la salud, etcétera, privados de libertad? Sigue siendo también un reto enorme de la aplicación en concreto del interés superior de la persona menor de edad. Entonces, yo creo que un principio como este, desde hace décadas y casi siglos, venimos hablando de una forma u otra, unos con un nombre, otros con otro, que se ha plasmado en normativa internacional muchas veces y nacional también, y que la tenemos en nuestros códigos y que hemos firmado convenciones tan importantes como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sigue siendo un principio totalmente indefenso, etéreo y casi que anulado en muchos casos si no le damos un contenido material y real a la hora de tratar con las sanciones y las medidas cautelares y de la forma más efectiva en situaciones como las que acabo de decir. Muchas gracias de nuevo, Jesús, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, excelente mesa. Cecilia, pues ya abordaste las líneas jurisprudenciales del sistema universal. Vamos a ver ahora los aportes de nuestro sistema, del sistema interamericano. Bueno, la evolución del sistema interamericano en materia de niñez ha sido y es sumamente interesante, sobre todo en los últimos casos que ha resuelto la Corte, donde ha trabajado muy bien esto que mencionaba Daniel, de la interseccionalidad. Y hay que destacar dentro de la labor de la Corte Interamericana esta posibilidad de construir el artículo 19 en base a esta idea de corpus iuris, es decir, la posibilidad de traer normas que pertenecen a otro sistema justamente para ampliar, digamos, la protección existente. Si bien esta línea jurisprudencial es sumamente extensa y empieza con el caso Niños de la Calle, yo creo que hay que destacar como elaboración en materia de interés superior, uno de los casos creo que es el más importante que ha trabajado la Corte en materia de interés superior, es el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, que justo tengo a mi colega chilena aquí a la derecha, porque es donde la Corte Interamericana justamente le dice al Estado chileno cómo debe hacer el análisis de construcción del interés superior, y también lo vincula con este otro derecho que nosotros mencionamos recién y que tiene una vital importancia en materia de construcción del interés superior, que es el derecho del niño a ser escuchado. Pero entiendo también que la Corte ha profundizado esta línea de niñez a partir de los casos que ha resuelto a partir del año 2015, fundamentalmente comenzando con el caso González Llull del año 2015,
donde empieza a trabajar fuertemente esta línea de interseccionalidad. Y sobre todo, también es interesante destacar uno de los últimos casos que ha hecho la Corte Interamericana en materia de niñez, que es Guzmán Albarracín, que es un caso que también trabaja profundamente la línea de interseccionalidad, pero además incluye las cuestiones vinculadas a situaciones de género. Toda la línea de evolución jurisprudencial del sistema interamericano en materia del artículo 19 es una construcción sumamente interesante que también aporta parámetros interpretativos para poder definir, digamos, cómo se concreta el interés superior en los casos particulares. Muchísimas gracias, Cecilia. Patricia, para cerrar tu participación, tú ya hablaste de la aplicación de las medidas de protección por vulneración de derechos. Podemos concebir si es un problema, si no lo es actualmente en Chile, el cumplimiento de estas medidas. La verdad es que no lo digo yo, lo dijo el Comité de Derechos del Niño el año 2018 y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando dio la medida cautelar por el Centro Playa Ancha. Prácticamente dijo el Comité de Derechos del Niño en el año 2018, porque se constituyeron in loco, que violábamos casi toda la convención, desde el artículo 2 en adelante, y entre ellos el interés superior. El artículo 2 porque afectaba mayormente a los niños pobres, el artículo 3 porque no se respetaba el interés superior de los niños, el artículo 4 porque no se le daba la preeminencia en cuanto a las partidas presupuestarias, el artículo 7, el artículo 9 porque no se respetaba el derecho preeminente de la familia, el artículo 18, el artículo 20, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin, todos los derechos de los niños que estaban institucionalizados estaban siendo vulnerados. Y una de las razones era porque sigue primando en Chile una visión tutelar, y a pesar de que con la dictación de la Ley de Tribunales de Familia se pretendía salir de esa visión y también con la aprobación y la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la verdad es que seguimos teniendo una impronta tutelar, entre muchas otras cosas. Y una de las recomendaciones es precisamente que la prevención fundamentalmente pase por un sistema administrativo y salga de lo judicial y solamente algunos casos más graves lleguen a la judicialización. Hay una excesiva judicialización en Chile. Sin embargo, si nosotros vemos la experiencia comparada, vemos que, por ejemplo, en Europa, en KIT contra Finlandia, que ya es antiguo, pero de todas maneras sigue siendo vigente, el sistema administrativo, si no respeta las garantías tanto de los padres como de los niños, también puede llegar a ser vulneratorio. Entonces, hay que todo en la justa medida y que todos respetemos las garantías y los derechos, aprender lo que significa realmente los derechos y cuándo están siendo vulnerados. Gracias, Patricia. Qué bueno que se hable de este tema, ¿no? De la tutela judicial efectiva multinivel, ahora que se ha hecho ese abordaje desde el sistema universal y el interamericano y obviamente en el derecho doméstico, y que en un punto tan trascendente como es el tema que tratamos hoy se ponga especial atención, y sobre todo de todo ese tema pretoriano, ¿no? En el sistema interamericano que aludía a Cecilia y Patricia, Daniel, pues ha valido la pena. Arturo, para cerrar, Arturo Comol, pues ya abordamos estos temas de los problemas metodológicos, el tema de las dificultades técnicas. ¿Qué consecuencias se presentan a partir del problema metodológico que se detecta respecto del interés, o el que se denomina interés superior del niño, niña y adolescente, y que tú has concluido que tiene problemas metodológicos y algunas dificultades técnicas? Bien, voy a aprovechar un poco porque me da la impresión que estamos en la etapa de conclusión y de propuestas conclusivas, ¿no? Entonces voy a aprovechar un poco para contestar esa pregunta, para responder a esa inquietud. También lo que me parece que desde mi punto de vista resulta importante, claro, dejar en claro acá, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que hay una
muy calificada cantidad de pensadores en materia de niñez y de adolescencia en Latinoamérica. Pensadores preocupados, no científicos en Torres de Marfil, sino en Torres de Marfil, pero mirando la realidad. Entonces, me da la impresión de que el verdadero desafío ahora es no solamente hacer recopilación de casos, hacer observaciones críticas, analíticas, reflexivas sobre cómo va la marcha en Latinoamérica respecto de la tutela y al mismo tiempo de la generación de participación proactiva de las personas que son en definitiva el principio y el fin por el cual estas disciplinas están siendo trazadas. Y es un desafío muy claro, un desafío que han tenido todas las ramas del derecho, de las que ahora, recién ahora, en el mundo contemporáneo, se han dado pautas muy claras. Se habla de interseccionalidad, como dice Cecilia, también en materia de derecho ambiental y la transversalidad, se habla de diálogo de fuentes, esto es, impedir la compartimentación del derecho, porque el derecho es uno solo y solo por temas didácticos o pedagógicos se le estudia de acuerdo a cada una de las ramas, pero falta el toque final. Yo creo que haga circular y tratar precisamente de modo unitario. Fíjense que la palabra universidad nos está marcando el camino, unidad en la diversidad, esto es, el derecho es uno solo a pesar de la diversidad de sus distintos segmentos, pero segmentos que paradójicamente son diversos, pero que se unen en definitiva en esa unidad. Y el desafío creo que es, yo sé que no ustedes, pero esto no ha causado mucha bienvenida en algunos foros. El desafío es teorizar, armar un sistema teórico respecto del concepto que ahora nos convocó, que es el del interés mejor o del interés superior. Una conceptualización sistémica y no una apertura de puertas al casuismo, porque el casuismo termina siendo una falta de garantías, porque, un adolescente puede perfectamente decir por qué a mí se me aplica la misma solución que en un caso del cual no se puede extraer ninguna pauta de analogía, porque cada caso es un universo. Entonces lo único que puede abarcar a todo es una sistematización teórica. Y ese es el gran desafío de los juristas que muy valiosamente están en términos proactivos levantando el estandarte de banderas preocupadas por los vulnerables que no son solamente los adolescentes, porque también los adultos son vulnerables y sobre su vulnerabilidad generan vulnerabilidad a sus hijos o a sus relaciones familiares. Por lo tanto, creo yo que hay un desafío y este tipo de encuentro, más allá de las distintas ópticas que por supuesto son bienvenidas, son los que de a poco van generando la construcción de una teoría del interés superior del niño. Bueno, pues una mesa extraordinaria, la primera mesa relativa al interés superior de la niña, niño y adolescente con una gama de juristas de nuestra América Latina maravilloso. Despedimos primeramente a Daniel Gallegos Herrera, secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional de Ecuador. Muchísimas gracias, Daniel, una extraordinaria participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, he disfrutado mucho y aprendido muchísimo más de lo que realmente uno aprende leyendo o lo que sea. El contacto siempre es lo que más nos nutre. Estas mesas son pedagógicas, la verdad que cada uno que va agarrando la mesa y la retoma, queda ahí una biblioteca extraordinaria, la biblioteca virtual. Álvaro Burgos Barrera, ministro de la Sala de Casación Penal y Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en México, ministro de Corte Suprema. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy en esta mesa tan importante. Muchas gracias, Jesús, a ti, y ha sido un gustazo el estar con las compañeras y compañeros aquí hablando de un tema delicioso como es cualquiera que tenga que ver con interés superior.
las distancias, las fronteras, los colores de las banderas, hasta los equipos de fútbol se desvanecen cuando estamos todos en una misma sintonía. Eso no me lo dijiste el sábado, eso no me lo decías. No. Y todavía nos falta seguir jugando, pero bueno, lo importante, más allá de cualquier otra limitación que tengamos y que a veces algunas se imponen externamente, porque como bien decía Jesús, luego los jugadores en la cancha se quieren y son amigos y la gente se está matando afuera de una forma totalmente estúpida, ¿verdad? Pero creo que yo estoy muy agradecido por esta invitación, Jesús. Es un honor el estar compartiendo también con tu academia como miembro honorario y en representación, por supuesto, del Poder Judicial de Costa Rica y de la Academia de la Universidad y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Un abrazo para todos desde Costa Rica. Un abrazo, que me toca estar por allá seguido en Costa Rica también en la universidad. Gracias, Álvaro. Bueno, también ahora despedimos una participación extraordinaria de Álvaro, a Cecilia Bertolé, directora de proyectos de extensión Conocer los Niños, los derechos de la niñez 1 y 2 en Argentina, especialista en magistratura judicial. Muchísimas gracias, extraordinaria también participación, Cecilia, y bienvenida como miembro honorario de la Academia. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, y les agradezco a todas las personas que han participado. La verdad ha sido un honor y un placer poder escucharlas y escucharlos a todos. Y considero, igual que Daniel, que esto nos ha enriquecido a todos en el intercambio, ¿no? Es interesante también repensar cómo se construyen los derechos de niñeces y adolescencias en diferentes lugares y en diferentes países del continente americano. Muchísimas gracias, Cecilia. También nos toca agradecer la participación de Nel Patricia Gertrudis Greven Bobadilla, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en Chile. Muchísimas gracias, Patricia. También una destacada participación, una mesa muy rica. Muchas gracias, Jesús, y a todos los compañeros. Ha sido muy enriquecedor y saco muchas experiencias y espero la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Con mucho... Oye, Patricia, y qué bueno que no hablamos de fútbol, porque a México, a Costa Rica y a Chile nos está pasando factura ese cambio generacional, ¿no? En el fútbol, así es que mejor no le movamos mucho. Bueno, cerramos con un excelente jurista, gran académico, una gran participación de Arturo Caumón, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay. Muchísimas gracias, Arturo, de nueva cuenta por estar en la academia de la cual eres miembro honorario desde hace mucho tiempo. Bueno, el agradecido soy yo realmente, porque como se dijo anteriormente, yo he recibido más de lo que he dado, así que estoy realmente honrado de haber sido considerado afectiva y académicamente para integrar esta mesa con tan ilustres e insignes cultores de un derecho preocupado, de un derecho realmente preocupado por los vulnerables. Así que un saludo desde Uruguay, específicamente de Montevideo, con el maravilloso viento del Río de la Plata en la cara, con todo el corazón, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos estaremos reencontrando cuando la presencialidad así lo permita. Así Oye, Arturo, con que no sea el viento que nos tocó en el Paraná, con eso me doy. No, remontamos el Paraná, qué va, maravilloso. Ya ni me quiero acordar que me da frío. Bueno, pues despedimos esta primer mesa del interés superior de la niña, el niño y adolescente con la participación de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Uruguay y de Costa Rica, hermanos que de alguna manera al ver este tema en cómo se ha desarrollado en cada uno de nuestros países y vendrá desarrollándose en el grueso de América Latina, en toda América Latina, pues obtendremos cosas muy importantes. Va a ser iberoamericano también con la participación de España. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa.